Gálatas 3, capítulo 3, versículos 1 al 9. Seguimos con nuestro estudio de Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 9. Vamos a ir leyéndolo en la medida que avanzamos con esta reflexión. Ya fue leído en el devocional. Vamos a volver a leerlo en la medida que vamos avanzando en el texto. El desarrollo cristiano, el progreso cristiano, el crecimiento cristiano, es la manera en que se describe el proceso que vive todo seguidor de Jesucristo. Cuando se piensa en alguien que entra a la fe de Jesucristo, se piensa que ha entrado en un proceso de crecimiento. Por eso se habla de discipulado, se habla de desarrollo, de crecimiento. Nuestra iglesia, hace algunos años, estableció en esos términos precisamente una ruta. No una meta, sino una ruta. Nos centramos en describir no dónde queremos llegar, sino cómo queremos avanzar. Establecimos una ruta asumiendo que el crecimiento nuestro crecimiento personal, el crecimiento de la iglesia, lo da el Señor, y establecimos que entonces lo que nos compete a nosotros es acompañar ese crecimiento. Nosotros no nos hacemos crecer a nosotros mismos, nosotros sí podemos apuntalarnos para que el crecimiento no sea un crecimiento donde haya desviaciones. Decíamos en ese momento que nos acompañaríamos teológicamente para evitar que empezáramos a creer o adquirir elementos de fe que terminen siendo nocivos, que nos desvíen de la centralidad de Jesucristo. Dijimos que nos acompañaríamos espiritual y psicológicamente, de tal forma que en la medida que vayamos avanzando se buscaría que estableciéramos una forma de expresar la fe que sea saludable, psicológicamente hablando, que sea contundente en términos espirituales y relaciones interpersonales también saludables. Dijimos que nos acompañaríamos finalmente materialmente. La iglesia debe vivir preocupada de quienes tienen carencias. En ese contexto, los diferentes ministerios y programas de la iglesia, cerca de 30 en total, han buscado que todo lo que hacen o dejen de hacer responda a alguna de estas directrices. Si no podemos justificar algo en términos de un acompañamiento teológico o acompañamiento espiritual o acompañamiento material, no se hace. Esa es la tarea que como iglesia hemos definido y la ruta que estamos siguiendo. Entonces lo que dice Pablo en esta carta nos asusta un poquito, y tal vez más que un poquito. Porque a partir de lo que expresa Pablo, parece que el proceso de crecimiento o el proceso en el que avanzamos como cristianos es un proceso donde uno puede empezar bien y podría terminar mal. Eso nos preocupa. Si nos hemos dado este marco, esta ruta en la que acompañamos el crecimiento, suponemos el progreso, suponemos el avance, suponemos el tránsito por esta vía. Una vía a la que entramos en un momento de nuestras vidas, porque Cristo nos trajo, pero a partir de esto que dice Pablo, parece que es posible haber entrado en la ruta, haber entrado en el camino, haber empezado bien, y después terminar mal. Vamos estudiando nuestro texto paso a paso. Gálatas 3, versículo 1 en adelante, ustedes van a ir viendo los textos en la proyección. Gálatas torpes. Esta versión es la nueva versión internacional, mucho más actualizada. La versión Reina Valera, más antigua, cuida un poco más el lenguaje y entonces dice Gálatas, ¿se acuerdan cómo? Sí, crecimos leyendo Reina Valera, así es que la sabemos, ¿no? Insensatos. Insensatos no suena tanto a insulto, ¿no?
Gálatas torpes reproduce mejor probablemente el enojo de Pablo. Gálatas torpes. ¿Quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? ¿Quién los ha hechizado? También una palabra a la que no estábamos acostumbrados en el lenguaje bíblico, ¿no? Esta expresión hechizado es exactamente la que expresa Pablo. Yo podría decir incluso, ¿quién los ha embrujado? No sé si acá se da, pero en el sur existen estas creencias en ciertas cuestiones de magia y brujería. ¿Y han escuchado la expresión mal de ojo? Bueno, la palabra griega, recuerden que el Nuevo Testamento está escrito en griego, la palabra griega que está detrás de esta, como que deja esa idea. ¿Quién les hizo este mal de ojo? Algo así. ¿Por qué? No es que realmente le hayan hecho mal de ojo ni lo hayan embrujado, pero lo que le pasa a Pablo es que no puede entender cómo llegaron a desviarse de la forma en que se están desviando. Entonces dice, a ustedes o los embrujaron o les pegaron un palo en la cabeza, algo les hicieron, porque no es racional que hayan tomado el camino que están tomando. Entonces lo expresa de esta manera, así, con un choque para los lectores. Primero les dice torpes, después les dice ustedes fueron embrujados. Algo les hicieron en la cabeza, porque de lo contrario no se habrían desviado. No hay ninguna razón para que se hayan desviado de la forma que se desviaron. Ante ustedes, Cristo fue crucificado, ha sido presentado claramente. Solo quiero que respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado en el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? La versión que recordamos los evangélicos antiguos es, habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora van a terminar en la carne? Esa es la idea. Habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora van a empezar a perfeccionarse con esfuerzos propios? ¿Con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Pablo expone en estos primeros versículos una cosa que debiera preocuparnos. En la vida cristiana se puede partir bien y se puede terminar mal. Hay un momento en este transitar, hay un momento en este camino donde por situaciones diversas, experiencias que uno tiene en la vida, conflictos, qué sé yo, cualquier cosa, uno podría empezar a desviarse, y la desviación puede ser muy poquita al comienzo, pero después de años se va haciendo más grande. Uno puede haber empezado en el Espíritu y terminar mal. Ante ellos el Evangelio se presentó claramente. Lo que está pasando con los Gálatas lo hemos visto en los cultos anteriores, en las prédicas anteriores, recuerden, es que hay un grupo de cristianos de matriz judía que creen que no basta solo con la fe en Jesucristo para la salvación, sino que a la fe en Jesucristo, este personaje tan novedoso que entró en la historia y murió por los pecados de las personas, habría que agregarle también las otras demandas de la ley que ellos conocen. Se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento, la Torá. Son demandas que están ahí, en la Biblia.
alimenticias, de pureza, de fiestas solemnes, de una serie de mandamientos que están ahí también en nuestras Biblias, por supuesto. La circuncisión, una práctica común para entrar al judaísmo, muchos insistían en que ahora que estos se han hecho cristianos, como Cristo también viene del judaísmo, debieran también tener prácticas de este tipo y hacerse judío antes de hacerse cristiano. Pablo, ya lo sabemos, está escandalizado con todas estas cuestiones. Y Pablo les dice, a ustedes el Evangelio se les predicó, verso 1, con claridad. No es que a ustedes les llegó un evangelio trucho o un evangelio modificado, arreglado para que a ustedes les guste. No, el evangelio a ustedes se les predicó claramente. Cristo se predicó claramente crucificado, queridos Gálatas. Nadie les dijo que Cristo hizo su obra de salvación por portarse bien de acuerdo a las pautas de la ley. Nadie les dijo que Cristo hizo su obra de salvación por ser un gran líder religioso político de su tiempo. O nadie. Cristo hizo su obra de salvación muriendo en la cruz. Y eso, queridos Gálatas, a ustedes se les predicó con claridad. Recibieron el Espíritu de Dios por haber creído en Jesucristo. Todo eso es por la fe. ¿Cómo es posible que habiendo empezado así, por la fe en Cristo, abrazándose de los pies de Cristo, abrazándose de la cruz de Cristo por la fe, en el camino hayan empezado a agregarle demandas de la ley? ¿Cómo es posible? Por eso Pablo dice, alguien tiene que verlos embrujados, porque no hay otra posibilidad de entender esto. Empiezan en Cristo y en algún momento de su trayectoria terminan poniéndole el esfuerzo humano o la carne. Esto es preocupante, este punto es preocupante, porque esto no lo ve Pablo como un simple error. Miren ustedes el versículo 4. ¿Tanto sufrir para nada? Los Gálatas son cristianos, muchos de ellos al comienzo de matriz judía también, como la gran mayoría de los primeros conversos del cristianismo. Eran miembros de la sinagoga. La sinagoga no es un espacio, o no era un espacio simplemente de estudio bíblico o de culto. Claro, la sinagoga no es el templo, pero la sinagoga es un espacio que integra elementos religiosos y también elementos políticos, económicos, comerciales. Las comunidades judías gozaban de mucha libertad en el Imperio Romano. Podían autogobernarse, tenían la posibilidad de manejar su propia economía, no hacían el servicio militar, tenían muchas ventajas. Eso estaba controlado desde la sinagoga. La sinagoga es un espacio donde se transaban cosas, la venta de las cosechas, el intercambio de productos, la venta del pescado. El comercio se hacía a partir de estos grupos. Cuando un judío de estos se convertía a Jesucristo y era expulsado de la sinagoga, no era que le impedían leer la Biblia nomás. Perdía su fuente laboral, caía en descrédito de la sociedad, muchos de ellos hasta morían. O sea, los Gálatas, como gran parte de ese cristianismo temprano, realmente la pasó mal por seguir a Jesucristo. Ser expulsado de la sinagoga, repito, no es solo una cuestión religiosa, tiene implicancias de todo tipo. Y entonces Pablo les dice, ¿tanto sufrir para a mitad de camino tirarlo todo a la basura? O sea, en la visión de Pablo, ¿es posible que el inicio no sirva de nada si a mitad de camino nos desviamos? No sé si a ustedes les pasa, pero en un día como hoy, cuando la Alianza dice tenemos poco más de 120 años
uno empieza a preguntarse, ya sabemos cómo partimos, la cuestión es dónde estamos. Porque el sufrimiento del comienzo no sirve de nada si a mitad de camino nos desviamos. Esta iglesia está por cumplir 80 años desde los primeros pies que caminaron predicando el Evangelio en algún rincón de Santiago, esta iglesia local. Podemos recrear la historia de cuando partimos. Lo que empieza a asustar es que algún día Pablo venga y diga, ¿y tanto esfuerzo para nada? Miren lo que se convirtieron. Algunos de nosotros nos convertimos a Cristo de niños, otros de adultos. Unos dejaron muchas cosas por seguir a Cristo y sufrieron rechazos importantes por seguir a Cristo. Y pudiera ser que después de andar un tiempo Pablo nos dijera también a nosotros, ¿y tanto esfuerzo para tirarlo a la basura? Para nada. Hace años que se desviaron del camino. El error de los Gálatas no es un simple error, tiene consecuencias funestas. Nosotros, queridos, tampoco debemos relajarnos. Es posible partir de la mejor manera. Es posible haberse entregado a Cristo de la forma más contundente y milagrosa y espectacular, más rotunda, y aún así, a mitad de camino, empezar a desviarnos. Estos son los momentos en los que uno recuerda el campamento de jóvenes donde se convirtió, el campamento de niños, el encuentro de niños, el encuentro matrimonial, el retiro, la campaña, la predicación en la calle, el profesor, la prédica. Tantos espacios y momentos en los que llegamos a Cristo. Así empezamos. Y ahora, porque es posible partir bien y terminar mal. Lo segundo que quiero mencionar de acá tiene que ver con algo que pudiera explicar cómo es que empezamos a desviarnos, si es que alguien se desvía, cómo es que es posible que alguien que parta bien se desvíe a mitad de camino y termine mal. Tiene que ver con comprender la fe a través de los lentes de Jesucristo. ¿Se fijan que cuando se ponen lentes rojos, vemos todo rojo? Cuando nos ponemos lentes azules, anteojos azules, vemos todos azules. Cuando nos ponemos anteojos de otro color, vemos todo con el color del anteojo. Bueno, ya se entendió el ejemplo, ¿no? Si Jesucristo es nuestros anteojos, vamos a ver todo a través de Jesucristo. Bien, lo que quiero decir es que una razón para terminar mal, habiendo empezado bien, es empezar a comprender la fe sin la mediación de Jesucristo. Empezar a comprender la fe y todos los elementos que pertenecen a la fe sin tener los anteojos de Cristo puestos. Pablo les cita la Escritura a estos cristianos de matriz judía con los que está discutiendo, porque ellos conocen la Escritura. Han leído la Escritura. Pablo les cita la misma Escritura que ellos conocen. Pero miren lo que les dice. Así fue con Abraham, versículo 6. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Probablemente en medio del debate, Pablo habrá dicho, no es necesario hacerse judío para seguir a Cristo, basta creer en Cristo. Y otros habrán dicho, ¿cómo no nos vamos a hacer judíos si somos hijos de la fe porque somos descendientes de Abraham? Étnicamente de Abraham venimos todos los que somos verdaderamente judíos y Abraham fue el padre de la circuncisión y todo eso. Y Pablo les lee la misma Escritura, pero Pablo tiene puestos los anteojos de Cristo y les dice, no es así.
A Abraham se le promete ser bendición a todas las naciones. Se le dice que será bendición y que deje su tierra. Abraham vivía en el extremo de lo que hoy sería el Golfo Pérsico, Irak, Irán, la Mesopotamia antigua, y le hacen ir hasta la tierra de Canaán, al borde del mar Mediterráneo. Déjalo todo. Abraham cree en Dios y se va. Moisés no está ni en los lomos del abuelo, como dicen todavía. Está muy lejos, no ha nacido. No ha nacido la ley, no hay ninguna ley. No existe la circuncisión legal que se instalará con posterioridad. A Abraham se le da la promesa sin ley. Y Abraham lo único que hace es creer. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio de Abraham. Pablo cita, por medio de ti, está citando Génesis 12, por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Los judíos que discuten con Pablo, los cristianos de matriz judía, conocen obviamente su tradición, sus escrituras, y conocen este texto y lo habrán leído, oído, recitado muchísimas veces. Conocerían las escrituras y por eso Pablo se las lee. Pero Pablo se las lee usando como clave de lectura a Jesucristo. Y donde los judíos encuentran al padre de su etnia, Pablo encuentra a un modelo de fe. La centralidad de Jesucristo es vital. Cuando la fe se vive, cuando la religión se vive, incluso cuando las escrituras se leen sin los anteojos de Cristo, lo único que tenemos son normas preciosas, pero normas. Lo único que tenemos son doctrinas muy bonitas, pero inútiles. Cada vez que leemos a Abraham sin Cristo, encontramos al padre de una etnia. Cada vez que lo leemos desde Cristo, encontramos un modelo de fe. Así también todos nosotros tendríamos que decir, siguiendo esa idea, debemos creerle a Dios cuando nos convoca a servirle. Cuando se lee sin Cristo, Abraham es un simple patriarca. Y cuando la Biblia se lee sin Cristo, son un conjunto de normas y mandamientos por obedecer. Cristo se convierte en prisma. Cristo se convierte en los anteojos a través de los cuales debemos leer y Él resignifica todo. No es tan difícil empezar creyendo en Cristo y luego convertirse en un fariseo recitador de normas bíblicas. Incluso eso parece lo correcto. No es difícil. Uno puede partir creyendo en Jesucristo y abrazándose de Él sin siquiera saber nada de Jesucristo, sin siquiera saber nada de la iglesia en la que participamos. No tenemos conocimiento, no tenemos nada, lo único que no tenemos ni Biblia. Lo que tenemos es a Cristo que alguien nos predicó y nos parece por la obra del Espíritu que Él es el Salvador y nos abrazamos de Él sin entender nada. Y al poco andar dejamos ese abrazo de lado y empezamos a confiar en las normas que vamos construyendo. Empezamos a leer la Biblia, que es la palabra de Dios, tan valiosa, pero la empezamos a leer sin la mediación de Jesucristo. Y lo único que encontramos en la Biblia son normas para cumplir. Pablo muestra que la Biblia dice mucho más
de lo que aparenta a simple vista. Pablo nos muestra en su uso que hace de la Escritura que la Biblia comunica verdades tremendamente profundas, pero no en la superficie, y no comprensibles para todos, sino para aquellos que la leen desde la figura de Jesucristo. Para quienes no, estamos a un paso de desviarnos habiendo empezado bien. A los cristianos gálatas debe haberles parecido normal. ¿Cómo va a ser tan fácil la salvación? ¿Cómo va a ser que solamente por creer en Cristo es tan poca cosa esto? Agreguémosle más. Aquí hay normas importantes, no comas esto, no comas lo otro, guarda el sábado, circuncídate. Metámosle normas, esta cuestión es demasiado fácil, ¿cómo va a ser así? Y probablemente estaban re bien viviendo una religión de normas. El que controla las normas controla a las personas, ¿eh? Ojo con eso. Y probablemente habían formado una cúpula de poder capaz de controlar, el que sabía citar más textos bíblicos ganaba, ¿no? Y capaz de controlar al resto. Y Pablo dice, tanto esfuerzo para nada. O sea, lo que están haciendo es la negación del principio con el que entraron a la fe de Jesucristo. Cerremos con algunas consideraciones. Empezar bien y terminar mal es posible para todos nosotros, para todos, hombres y mujeres, individuos, iglesias, denominaciones evangélicas. Siempre es posible empezar de la forma más potente, más espiritual, con la gracia del Espíritu Santo que cambia nuestras vidas. Siempre es posible empezar así y luego terminar mal. Los años que llevamos en el Evangelio, lejos de ser una piocha, aumenta el riesgo. Cuanto más vivimos en la fe, más fácil es que nos desviemos, porque más tiempo tenemos para desviarnos, pues. Por eso, cuanto más maduros somos en la fe, cuanto más antiguos somos en la fe, más responsables somos de vigilar si acaso sigo leyendo el Evangelio a través de los ojos de Cristo o si ya mi Biblia se convirtió en un manual para controlar a las personas nomás. Porque yo puedo citar a Abraham para decirle al resto que ellos valen menos por no ser judíos, o puedo citar a Abraham para decirle a las personas que así como Abraham tenemos que creer en el llamado del Señor. Nosotros vamos a cumplir 80 años el próximo año. La Alianza cumplió 120. El seminario en Temuco cumplió 96, si no me equivoco. Tenemos que celebrarlo con todo lo que podamos. Pero tenemos que preguntarnos si estamos yendo bien. Partió bien, cuando uno mira la historia, partió bien. Gente rica y gente pobre trabajando en la obra del Señor. Unos con sacrificio, unos murieron, otros vivieron. Unos se sacrificaron mucho, otros no tanto, pero todos sirvieron. Partimos bien. Pero han pasado 80 años desde eso. Con los Gálatas habían pasado un par de años y ya se estaban desviando. Tenemos que revisar. Yo pienso, por supuesto que acá no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo conmigo, que la tarea suprema de los pastores y pastoras es estar atentos a estas posibilidades de desvíos de la grey del Señor. En un par de semanas más, la Alianza Cristiana y Misionera va a celebrar el Día de las Vocaciones Ministeriales, donde recordamos que al pastorado en la Alianza Cristiana y Misionera se entra por un llamado del Señor. Muchos aceptarán el llamado, otros no. Quienes acepten ese llamado tienen que recordar que la tarea
suprema de los pastores y pastoras de la iglesia es estar atentos para que no sea que aquello que empezó bien termine mal. Si hay una cosa importante es que el rebaño del Señor, que no es el rebaño de un pastor, es del Señor, pueda transitar la senda por la que el Señor lo lleva sin entrar en senderos donde están lobos que se comen a las ovejas, sin desviarse del camino, no sea que lleguemos donde no teníamos que llegar. Cuando la Iglesia ha dicho vamos a acompañar teológicamente, espiritualmente y materialmente, esto es lo que se dice, que no sea que crezcamos para que un día Pablo nos diga, y tanto esfuerzo para nada, y tanta gente para nada, y tantos conversos para nada. Entraron a la fe y luego se desviaron negando su propio inicio. Cristo debe actuar como los anteojos a través de los cuales analizamos todos los elementos que pertenecen a la fe. La Biblia, las doctrinas, las canciones, todo. Cristo debe ser el centro de todo. Cuando la Escritura se mira sin Cristo, lo superficial prima. Abraham, el padre de una etnia. Cuando se mira con Cristo, la profundidad aparece. Dios nos ayude para que para nosotros todavía sea Cristo solo y solo Cristo el que sea exaltado. Que sea solo Cristo nuestro anuncio, que sea solo Cristo el que se vea, el que sea visible, que cuando las personas vengan no se encuentren con nosotros, que tan agraciados no somos tampoco, se puedan encontrar con Cristo, porque Cristo sigue siendo el único que da salvación. Trabajemos todos, con esfuerzo, con compromiso, trabajemos con la concentración, de tal forma que habiendo partido bien, no convirtamos el camino por el que transitamos en un camino como el que siguieron algunos de los cristianos de Galacia. Un camino que tiene un buen pasado, pero que tiene mal pronóstico, porque se están desviando desde la centralidad de Jesucristo y a Cristo lo están cambiando por un conjunto de normas. Que Cristo siga siendo, hermanos y hermanas, el centro visible de nuestras vidas. Dios nos ayude. Amén. Oremos al Señor y luego de esta oración vamos a cerrar nuestro culto con una presentación de la escuela dominical que están cerrando el mes de la Biblia, ¿se acuerdan? Y nos prometieron que se iban a aprender un canto con todos los libros de la Biblia. ¿Ustedes se lo saben, no? ¿El canto con los libros de la Biblia? No, porque para eso existen los índices en la Biblia y no nos aprendemos el canto. Bueno, tal vez la escuela dominical nos va a enseñar este canto. Oremos al Señor mientras nuestros hermanos más pequeños y hermanas más pequeñas se ubican y nos enseñan. Señor, te agradecemos porque nos das la posibilidad de estudiar tu palabra y de recordar también en nuestros tiempos la importancia de leer con los anteojos de Cristo todo lo que concierne a la fe. Señor, danos que esta semana podamos vivir la centralidad de Cristo en nuestras vidas cristianas y que como iglesia podamos transmitir esto, Señor, a tantos hombres y mujeres que hoy lo necesitan. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.